vamos a ver otros 2 puntos. Atrévete a caminar por fe. Ese es el tema que estamos viendo. Y yo busqué un versículo que va basado, porque vamos a ver 2 puntos hablando del fracaso. Vamos a hablar del fracaso. Y vamos a 2 de Corintios capítulo 6, verso 8 al 10. Vamos a leer esta porción de la palabra. Dice la palabra, dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces. Vamos a ver el verso 9, del 9 y 10, vamos a ver. Como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Y el 10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Qué tal? Pablo decía esto, como entristecidos pero siempre gozosos, como que, pero sí lo entendemos los que estamos caminando por fe, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Y dice, como dice, no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El punto de vista, ¿qué punto de vista tenemos? Así que vamos a ver que los que caminan por fe dominan la administración del fracaso. Los que caminamos por fe podemos dominar esa administración del fracaso. Dominar es conocer muy bien una materia, una de ciencia o de arte o de cualquier cosa, conocer bien, eso es dominar. Domino el inglés. Hay gente que dice, no, yo domino muy bien el español, yo domino muy bien el totonaca, no sé, pero yo domino muy bien esto, o domino muy bien las tijeras, lo que sea. O usted si trabaja en algo, domino muy bien. Los herreros dominan muy bien lo que usan ahí en su instrumento, y así. Entonces eso es dominar. Tener, dice aquí, e imponer la supremacía sobre algo o alguien, que podemos imponer, eso es dominar, ¿sí? Cuando dominan, a lo mejor ahí, cuando a los animalitos, hay personas que dominan a los perros y según lo que le digan el perro hace, ¿sí? Tiene dominio sobre ese animalito. Vamos a ver, entonces dominan la administración del fracaso los que caminamos por fe. Administración es gobernar un territorio, o sea, gobiernan el fracaso, no el fracaso los gobierna a ellos, ¿sí? Ahí estamos explicando un poquito este punto. Fracaso no es un acontecimiento, fíjese bien. Fracaso no es un acontecimiento, sino un juicio acerca de un acontecimiento. ¿Sí? Vamos a aprender, porque decimos, pues fracaso es algo que te pasó. No, es un juicio que hacemos acerca de un acontecimiento. El fracaso no es algo que nos ocurre o una etiqueta que le ponemos a las cosas. Eso no es el fracaso, es una forma de pensar acerca de los resultados. Eso es el fracaso, es una forma de pensar acerca de los resultados. ¿Sabe? Yo estaba ahí mientras cantábamos y Dios me traía algo así bien bonito. Y dije, ay, también lo voy a compartir. Y ahorita se los voy a compartir lo que me decía el Señor. Jonás, esta persona, Salk, él descubrió la vacuna contra la polio. Pero ¿sabe qué? Después de 200 veces, 200 intentos, vino a descubrir ya el 201, le atinó, ¿verdad? Tuvo éxito, y fue la vacuna contra la polio. Sabe que le preguntan por ahí, de esos que andan ahí, pues periodistas y todo, le preguntan, oye, Jonás, ¿qué se siente fracasar 200 veces? ¿Qué se siente? Fíjese, así es la gente bien, bien cruel, ¿verdad? ¿Qué se siente? No le han preguntado a usted, ¿qué se siente esto que te pasó? ¿Todavía te dolió lo que viste? Y todavía te preguntan, ¿y qué? Si todavía no ha superado eso, está complicado. Dice, y él le contesta, fíjese lo que le contesta, nunca he fracasado 200 veces en mi vida. Nunca. Se me enseñó a no utilizar la palabra fracaso. Qué bonito. Simplemente descubrí 200 formas de cómo no vacunar contra la polio. Que así tengamos esa mentalidad. El detalle que
de repente tenemos esa mentalidad así que por eso nos sentimos después todos fracasados, ¿verdad? Todos deprimidos, ¿sí? Porque hay mucha gente viviendo así y aún nosotros los cristianos de repente así nos sentimos, no, ya fracasé, no me salieron bien las cosas, no, ya no, no, ya ya pequé o ya caí en esto y la gente deja de caminar por fe, deja de venir a la iglesia y luego deje usted, si esa persona se equivoca o peca o hace algo que está contra la palabra, pues se siente mal, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo viene a redarguir en nosotros, amén. Pero luego la gente que es tremenda y cruel y dice, y vas a la iglesia, ¿y para qué vas? Y mira cómo estás, mira lo que estás haciendo. Y entonces más, y esas personas empiezan a dejar de caminar por fe y dejan de venir a la iglesia y dejan de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque se sintieron fracasados en algo que no pudieron, alguna tentación que no pudieron resistir, vaya, cayeron en la tentación, y pues ya mejor. O de repente, bueno, voy, pero de lejecitos, no me comprometo mucho porque pues yo vivo pues mi vida no muy bien. Pero entonces, hermano, viene Cristo, ¿dónde se va usted? ¿Verdad? Entonces hay que ver que eso nos ayuda al fracaso. Dice aquí, voy a volver a repetir el punto, domina la administración del fracaso, los que caminamos por fe, y vemos este ejemplo de este hombre que descubrió la vacuna contra la polio. Estábamos viendo la historia de Pedro, acuérdese de que empezamos esta serie, que cuando estaban, dice la Biblia, en el mar, en la barca, hubo mucha tormenta y dice la escritura que las olas eran tan grandes que pues se iba casi a hundir la barca. Entonces que Jesús viene caminando sobre el mar y creen que es un fantasma, ¿verdad? Porque eran las 3 de la mañana, todo oscuro, con tanto temor porque se iban a hundir en medio del mar, y viene Jesús caminando así por el mar como si nada, ¿verdad? O sea, no se hundía. Y entonces vemos que Pedro le dice, si eres tú, porque dice, no tengan miedo, soy yo, si eres tú, di que vaya hacia ti. Y vemos que Pedro sale de la barca y empieza a caminar hacia Jesús, ¿verdad? Pero el detalle fue que empezó a sentir el viento, y luego al sentir eso volteó a ver las cosas, las olas, y se empezó a hundir. ¿En alguna manera fracasó Pedro? Pues sí. ¿Sabe por qué? Fracasó de una manera porque su fe no era muy fuerte. 1. 2. Sus dudas fueron más firmes que su fe en ese momento, ¿sí? ¿Le ha pasado? ¿Nos ha pasado en algunas ocasiones? Sintió el viento, entonces quitó la mirada de donde debían estar y se hundió y fracasó. O sea, se hundió, ya quedó ahí se anda ahogando. Entonces cuando clama a Jesús, Jesús le levanta. Sí nos ha pasado, hermanos, que de repente ahí andamos y de repente sentimos algo y ahí viene el sentimiento y le empezamos a quitar la mirada de Jesús y empezamos a ver la situación o las circunstancias que están a nuestro alrededor y empezamos a hundirnos en ese problema, en esa situación que la vemos tan difícil, porque para nosotros es difícil, ¿o no? Tú puedes decir, ay, esta persona se está ahogando en un vaso de agua. ¿Cuántas veces usted no ha pensado o ha dicho, que es lo peor? Ay, mira, en ese vaso de agua se está hundiendo, se está ahogando, pero ese vaso para ella es un mar, para él es un mar, ¿sí? Para ti no, pero para él sí. Y el tuyo también para la otra persona no es, pero para ti sí. Amén. Pero todo está fríamente calculado. El Señor sabe que podemos, amén, porque siempre va a estar Jesús ahí para levantarnos, para socorrernos. Nada más clama a Él. ¿Qué hizo Pedro? Jesús, clamó a Jesús. Imagínense si no hubiera clamado y ahí se hubiera hundido. Creo como quiera, ahí estaba Jesús viéndolo, y Jesús así nos está viendo. Siempre nos va a acompañar Jesús, siempre está con nosotros. Dice, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces en esa adversidad, en esa tormenta que estás atravesando, Él está ahí. Si te sientes ya que no puedes más, que has fracasado, aprende de eso. No te dejes. Hay gente que ya no lucho. No, siga adelante. Ponga su mirada donde debe estar, en Jesús. No la desvíes.
porque entonces entregas todo lo que Dios puso en tus manos. Es difícil, hermano, no es fácil. Esta semana para mí fue difícil, unos días, sobre todo un día más fuerte, y dije, Señor, estaba yo, Padre, fue una tormenta muy fuerte, y digo, Señor, ayúdame, no me quiero rendir. Pastora, ¿se iba a rendir? No, pero sí, hermano, está la tormenta ahí, ¿verdad? Señor, ayúdame, y necesito poner mi mirada otra vez en ti, así fuerte, que no me desvíes. Y aquí estamos, hermano, aquí estamos. Por eso algunos a lo mejor pastores han dejado de pastorear, hermanos. No es fácil, ¿verdad? ¿O no? ¿O es fácil, hermano? Bueno, usted no sabe porque no ha sido pastor. Pero no juzgue a los pastores, hermano. No es nada fácil. Pero el Señor nos ayuda y Él nos ha escogido y nos ha capacitado para eso. Mire, entonces, como si él fracasó en cierta forma, pues sí, porque se hundió, su fe no fue firme, más su duda fue más firme, ¿verdad? Entonces, y se hunde. Pero en la barca había 11 fracasos peores y más grandes, ¿verdad? Que él. Ellos fracasaron en silencio, fíjese, en silencio, en privado. Nadie los vio, pasaron desapercibidos, no observados y no criticados. Bien sentados ellos, ¿verdad? Ahí viendo la situación, viendo que Pedro muy acá, ahora mira, ahí va. Ándele, no que nada muy filoso. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Verdad? Por aquellos valientes que se atreven a caminar por fe. Yo sabía, imagínense, a lo mejor por ahí dijo Judas, yo sabía que Pedro nomás pudo, pero anda ahí nada más atrevido, ahí anda. Pero fíjese, entonces ellos fracasaron más que Pedro, ¿verdad? Porque se quedaron ahí sentados en la barca y no experimentaron lo que Pedro experimentó. Ellos fracasaron en privado, ¿verdad? En silencio, nadie los criticó. Solo Pedro conoció la vergüenza del fracaso en público. ¿A alguien le gusta eso, hermano? Yo creo que a nadie nos gusta fracasar en público, ¿a qué no? O sea, que nos pase algo y no queremos que se den cuenta la gente. ¿Sabe que Pedro pudo haber dicho, porque a veces pasa, hermanos, por no aceptar y el orgullo a la persona de nosotros? ¿Qué tal si él cuando ya subió, como nadie supo nada, nada más vieron, vea, caminó lo que se hundió, pudo haber dicho, o sea, por orgullo, se siente muy bien caminar sobre el agua, pero me dio un poco de calor y me quise zambutir un poquito, así, ¿verdad? Y por eso me zambutí. Porque ellos no supieron nada, estaban las olas, el ruido estaba hasta allá. Y hay gente así, ¿verdad? Que no quiere. Y cuando hacemos esto, hermano, no enseñamos a los demás. No somos de bendición, porque queremos cubrir eso. Como si nosotros siempre fuéramos perfectos y no nos pasara nada. Si nos pasa, hermano, cosas difíciles. Como yo le decía ahorita, no le dije qué, pero le dije más o menos, me pasó algo. Que dije, Señor, ayúdame, socórreme. Porque somos humanos, hermanos, y estamos trabajando. Porque puede ser que si usted, ay, no, hombre, parece que todo está color de rosa atrás del púlpito, todo le va bien, siempre la vemos ahí, ¿verdad? Sonriendo como si nada y animándonos. No, hermano, también hay días difíciles, a todos nos pasa, pero el detalle es que nuestra fe esté firme, amén, más firme que la duda, porque vende dudas de repente. ¿Quiere el enemigo? No, en el nombre de Jesús. Si hasta aquí el Señor ha sido fiel conmigo, si hasta aquí Dios me ha ayudado, me va a ayudar en esto también, amén. Y si perezco, que perezca, dijeron. Ay, qué tremendo esos tres que se metieron ahí. Bueno, no se metieron, los metieron, ¿verdad? En el horno de fuego. Acuérdense que dice la escritura que el rey mandó a hacer una estatua y que todos al sonido de bocina tenían que inclinarse ante el rey. Pero como ellos eran hombres que amaban a Dios, eran judíos y conocían que eso era idolatría, dijo, nosotros no. Y el que no se hinque al sonido de bocina y se postre, lo vamos a echar en horno de fuego. Mire, esos tres hombres se quedaron de pie y todos hincados, esos tres parados, los amigos de Daniel. Y luego, ¿qué pasó? Cuando le dijeron al rey, dijo el rey, que tráemelos. ¿Por qué no lo hicieron? Dijo, porque sabe Dios que delante de nadie nos vamos a inclinar solamente delante del Dios verdadero, el Todopoderoso.
nos inclinaremos. Pero lo vamos a echar en el fuego. No le hace. Si Dios nos libra, qué bueno. Y si no, Padre, usted hubiera hecho eso. A ver, sinceramente, hermano, ¿qué diría usted? Ay, no, pero está en llamas. Ahí lo vemos, ahí está el horno, ya nos van a llevar. Y dijeron, que perezca. Y dice la palabra que se enojó tanto el rey porque como que se pusieron, ¿verdad? Ante ¿a quién le gusta, hermano, como autoridad que se le pongan? ¿Les va mal o no, hermano? A ver, usted, papá, cuando el hijo se le pone, ay, mi hijito, no sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Y así, hermano, si usted le pone al jefe en su trabajo y quiere usted mandar al jefe y no respeta la autoridad, le va a ir mal, hermano, ¿verdad que sí? Lo pueden correr o lo suspenden de primero y luego lo corren o no sé, o ya lo van a traer entre ojos y van a ver cualquier tetadito para órale. Así es. Entonces se enojó tanto el rey que dijo, caliéntenlo 7 veces para que se les quite a estos. Imagínense, ya estaba bien caliente eso 7 veces. Y dice la escritura que cuando los hombres que fueron a llevar a estos 3 hombres, al ir a acercarse para echarlos, se murieron estos 2, pobre gente, ¿verdad? Bueno, no dice cuántos eran, pero a lo mejor era 3 también, uno cada quien traía uno, y se murieron. Pero estos, mire, ahí andaban caminando entre el fuego. O sea, Dios dijo, esto, aquí voy a hacer mi gloria. Pero pudo haber dicho, bueno, ya se murieron, ya, pues qué bueno que no adoraron a esa imagen, ya me los voy a llevar conmigo a mi presencia, amén, porque es mejor. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia, hermanos. Porque vemos el que se mueran, ay, no me respondió el Señor a mi oración, yo oraba tanto por tal persona y se murió, y la gente vive amargada por eso, porque Dios no le respondió como él quería. Yo cuando oraba por mi papá, yo le decía, Señor, si es tu voluntad, tú lo vas a dejar, y si no, pues te lo vas a llevar, porque él aceptó a Cristo. Yo les he platicado, ¿verdad? En su tiempo, esos de febrero a julio duró su tiempo cuando supimos de su cáncer, y en ese tiempo él aceptó a Cristo. Entonces yo dije, Señor, si tú lo dejas es porque él va a seguir en tu camino y adorándote, y si no es porque a lo mejor él va a dejar tu camino, o sea, y no se va a ir contigo cuando tú lo llamas a su presencia. Tú sabes, Padre. Y mi Padre Celestial se llevó a mi Padre terrenal. Y dice, hermoso, una muerte en paz con Dios. Si duele, hermano, no digo que no, no le dolió, sí me duele, hermano. Pero sé, hermano, que el morir es ganancia. El morir en Cristo, sí, porque lo ahí anda diciendo la gente, ya descansó. Y era un tremendo que ni se arrepintió, como que descansó. Lo sabemos, hermano. Si se muere sin tener paz con Dios, no va a descansar esa persona, hermanos. Eso es, y eso sí es doloroso. Entonces, no veamos el fracaso de esa manera. Tenemos que quitarnos ese chip. Por eso dice la Biblia que renovemos nuestra mente con la palabra de Dios, ¿sí? Así que el fracaso no es una situación, algo que nos haya pasado, sino el resultado de lo que pasó. Y no etiquetarnos que somos fracasados, ni mucho menos. Fíjese, solamente él conoció el fracaso, ¿verdad?, en público en ese momento. Y también otras 2 cosas que él pudo experimentar. Experimentó Pedro, hablando de Pedro, la gloria de caminar sobre el agua, ¿verdad? Que es hacer algo que no es capaz de hacerlo tú solo. Una vez que caminas sobre el agua, hermanos, no se te olvida jamás. Imagino que Pedro se le recordó siempre toda la vida después de ahí que él caminó sobre las aguas. Y le ha platicado a sus nietos, mira, vengan, ahí yo caminé con Jesús. Hubo una tormenta tan grande y empieza, qué bonito. Entonces, esas experiencias que tenemos cuando caminamos así por fe, hermanos, son experiencias que no se van a olvidar nunca. Amén. Que son experiencias bonitas, que son experiencias para seguir caminando por fe, para continuar caminando por fe, y también para animar a otros al decirles nuestro testimonio, al decirles, mira, a mí me pasó esto, pero caminé y el Señor hizo la obra, abrió puertas. Entonces eso hace que las demás gentes se animen, ¿verdad?
y sigan también caminando por fe. Así que otra cosa que él experimentó, aparte de la gloria de caminar sobre el agua, también él solo conoció esa gloria de ser levantado por Jesús cuando él estaba clamando urgentemente por que lo salvaran. Sintió esa mano poderosa, esa conexión y más cercano con Jesús, ¿verdad? Así que tuvo a Jesús en un momento difícil de ahí, que se estaba hundiendo, y tuvo esa conexión y esa confianza. Así que el fracaso, fíjese, el peor fracaso no es hundirse en el agua y en las olas, es no salir de la barca. Ese es el peor fracaso, ¿sí? Así que los que caminamos por fe administramos, ¿sí? Dominamos la administración del fracaso, ¿eh? Así que podemos dominar eso. Los que caminamos por fe, dominamos. El fracaso para nosotros es algo, punto número 2, el que sigue, es una oportunidad para crecer, ¿sí? El fracasar, el ver algo, el vivir algún resultado que tengamos en nuestra vida es para crecer, es para madurar, es para avanzar. Amén. Es para mostrar el amor de Dios y la pertenencia y la dependencia de Dios. Fíjate, tan pronto como Pedro pidió ayuda a Jesús, él le ayudó físicamente a sacarlo del agua, pero también le ayudó a crecer. Fíjese, al precisar el problema. Jesús le dice pero Pedro, como todo mentor, buen mentor, no le dijo, ya que subieron a la barca, le dijo esto. Le dijo Jesús a Pedro, sino acá solas, cuando lo levantó, estaban lejos, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí le está diciendo qué fue lo que hizo mal para hundirse. No lo avergonzó delante de todos, no les dijo ya que estaban arriba de la barca, tú también, ¿cómo no tienes fe? No, dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí estuvo el detalle, ¿verdad? Del hundirse. ¿Por qué se hundió? ¿Por qué fracasó? Porque no tuvo fe, porque dudó. Entonces uno va a crecer, hermano, porque uno puede ver, bueno, este resultado tuve, pero ¿por qué tuve mal resultado? Y empiezas a ver y a aprender y a crecer. No echarle la culpa a la gente, hermano. Cuando usted fracasa, algo no le sale bien, no, es que entonces ¿cómo vas a crecer si siempre le echas la culpa a alguien? No vas a crecer. Entonces esa persona que camina por fe ve el fracaso como una oportunidad para crecer, examinarse, decirle al Padre, si tú no sabes, que no sé por qué, bueno, dile al Padre, dime, Señor Espíritu Santo, muéstrame qué fue mi error, qué es lo que tengo que mejorar, en qué debo crecer, en qué área, y no estarnos excusando que en las personas, ¿verdad? O en la situación. Es que la situación no, úselo para crecer. Fíjese, Pedro entendió más profundamente la dependencia de la fe, y con esto que experimentó, aprendió más a que debía tener fe, hermanos, y no dudar. Es que si yo voy a hacer algo, no voy a dudar, voy a lanzarme por fe y lo voy a hacer. Y así debemos hacer los que caminamos por fe. Cuando el Señor nos manda, acuérdense que hay un punto que veíamos el primer día que lo tuvimos, dice que los que caminan por fe saben la diferencia entre la necedad y la fe, porque a veces por necedad que la gente anda haciendo las cosas, no es porque Dios le mandó a hacerlas, ¿sí? Eso veíamos. Entonces hay que estar seguro de lo que Dios nos manda a hacer para entonces hacerlo, aunque no veamos, y que tenemos que hacer por fe. Y el Señor lo va a poner. Si Él me manda, Él lo va a hacer. Amén. Si Él me manda, Él va a abrir las puertas y Él va a empezar a poner el piso, y voy a caminar por fe y no por lo que estoy viendo. Fue su disposición a arriesgarse a fracasar lo que le ayudó a crecer. ¿Sabe qué es? Si tenemos esa disposición, y arriesgarnos a fracasar, eso nos va a ayudar a crecer. Aunque a lo mejor nos va a pasar como Pedro, de repente vamos a ser avergonzados en público porque no nos salió bien. O sea, por ejemplo, vamos a ver los que cantan, quieren hacer, no sé, yo no le sé muy bien a la cantada, pero hay nombres que les dan, como cuando hacen una así, melismas.
Entonces, ¿qué hacen? Y no sé cómo le hacen. Entonces, hay gente que no se arriesga, mejor no canto así y además le canto así. Pero hay gente, y luego hay gente que se arriesga y de repente no le salió bien. Y luego por acá, mira, se sale un gallo, ¿verdad? Y se ríe la gente, ¿verdad? O por acá, los que saben. Pero se arriesga, a lo mejor en ese momento pues no le salió bien. O algún resgueo, lo que sea, o la batería, lo que sea. No le salió bien, pero se está arriesgando, al rato le va a hacer bien, ¿o no? Pero el que nunca se arriesga, pues nunca va a hacer ese paso de la batería, por ejemplo. Siempre va a ser pues no, ¿verdad? Un ritmo nada más siempre, pero pues hay que arriesgarse, igual a cantar, igual a hacer lo que nos mande a hacer el Señor, sí, para mejorar siempre en el servicio a Dios. Amén. Mire, más que aborrecer el fracaso, detestamos que otras personas nos vean fracasar. ¿Verdad que sí? Más que aborrecer el fracaso, detestamos que otras personas se enteren que nos salieron malas cosas. Porque a quién le gusta, fíjense que ¿quién de ustedes cuando se siente fracasado se toma una selfie y la sube al Facebook? O bueno, a lo mejor sí se siente así, pero usted hace su cara así, la más bonita que puede hacer la cara, ¿verdad que sí? Como aquella Miss Universo, que esta semana pasada dicen, ¿verdad? Que se tiró del 29 pisos. O leí mal, sí, eran muchos, yo oí, eran muchísimos pisos. Se lanzó, pero ella se veía feliz en las fotos, ¿verdad? Siempre y muy bella la muchacha y todo, ¿verdad? Pero mire la depresión, ¿dónde la llevó? O el sentirse fracasada, algo sintió fracaso y dijo, no, pues ya, aquí nomás. Y se lanzó, hermanos. Y por eso le digo, pues, ¿quién de nosotros nos gusta que más detestamos eso, que la gente se entere o nos vea que hemos fracasado en algo? Mire, como Pedro se ubicó en una posición para fracasar, se sintió en otra para crecer. A veces nos vamos a sentir así en una posición para fracasar, pero nos sentimos en otra posición para crecer. Bueno, no me salió bien, pero voy a crecer. Sí, fracasé, pero voy a crecer en esto. Recuerdo cuando hace ya muchos años, 16 años, van a ser 17 creo. Yo tenía 2 años aquí y hubo un detalle y dije, ay Padre Santo, ya me andaban corriendo de este lugar, ya me dijeron, tiene que desocupar la casa, aquí, el 10 y no sé qué, en agosto. Y yo dije, Padre Santo, imagínense, yo me sentía mal y yo le decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Primero yo, mi orgullo, ya, yo me voy, nunca me habían corrido a ningún lugar, ¿verdad? ¿Y quién la corrió? Este lugar antes, bueno, es fundado por americanos y la iglesia Open Door estaba al frente de aquí, ¿verdad? En este lugar. Y me recuerdo que Dios me había dicho que no hablara porque estaban pasando unas cosas que estaban afectando a la iglesia en el orden. Y me dijo el padre, no hables, y yo hablé. O sea, yo dije, pues ya estaba molesta y pues hablé. Entonces, como no hubo esa interpretación, una buena interpretación, porque yo hablaba español y ellos inglés, había un intérprete que le decía lo que yo decía, ¿verdad? Entonces ahí había algo que se transgiversaba. Y aparte, pues yo estaba ahí. Y entonces yo hablo y después, a raíz de eso, me dicen que debo dejar el lugar y así. Entonces dije, ay Señor, ¿cómo me voy a ir? Y sí me empecé a sentir mal. Más que nada, pues a quien le gusta que le corran de un lugar. Yo me sentí mal, pero y dije, la primera reacción y mi primer pensamiento fue, pues me voy, o sea, yo tengo mucho donde vivir. Pero me acordé de la iglesia que en ese entonces teníamos, algunos todavía que están aquí, algunos cuantos que todavía están, recordarán esto. Entonces yo decía, no, ¿cómo voy a ir? Voy a dejar la gente, ya me voy, porque no sé, a ver cómo no, dije, ¿a dónde me voy a llevar a la gente? Empecé a buscar lugares, hermanos, terrenos y así, a ver cómo podíamos llevarnos a la iglesia. Pero el Señor me decía, ayuna y ora 3 días. Y lo hice.
Entonces cuando lo hago, yo le pedí al Señor respuesta, porque yo me sentía muy mal, hermanos. ¿Sabe cómo me sentía mal? Muy mal, pero muy mal. Entonces me había aconsejado una persona de los que estaba ahí. Es que se está transmitiendo, no puedo decir nombres. Entonces no te vayas, porque tú estás ahí y tú, no, yo dije, ¿cómo no me voy a ir? Pero yo quiero hacer lo que el Padre me dice que haga. Entonces me voy a orar esos 3 días y luego, Señor, dime qué hago. Entonces el Señor no me decía hasta el último día, solo me dijo, espera, que esperara y me quedara aquí. Y yo, si ya me dieron la fecha y no me voy, pero yo, espera. Entonces ahora tenía que esperar. No quise callarme, ¿verdad? Como el Señor me decía que me callara, no me callé, hablé y me enredé más, ¿verdad? Hice el problema más grande. Entonces dije, pues ahora tengo que aguantar y voy a tener que quedarme, ¿verdad? Hasta la fecha que venga los que están al frente de este lugar. Y yo me quedé, pero todo ese verano fue difícil para mí, porque me sentía como que yo estaba de arrimada, o sea, aquí, que yo sobraba y todo, y venían los grupos y yo lo recibía no como siempre, porque sí, bien amable, porque siempre he sido así me enseñaron desde casa, desde niña. Entonces todo, pero yo dentro de mí me sentía mal, que yo tenía, estaba aquí así de más, de arrimada, ¿verdad? Y yo, Señor, entonces cuando vienen al último ya el hermano Chuck, ahí ya dije nombres, bueno, el que está al frente de este lugar, y me dice, trae otro intérprete, otra persona, y luego me dice, yo quiero aclarar esto. Yo estaba siendo operado de mis rodillas, no estuve en la junta de esa vez que mandaron esa carta, y la persona, o sea, el pastor de allá, pues no sabía, pero ya se aclararon las cosas y no queremos que te vayas. Imagínense, si me hubiera ido así porque me sentí fracasada y todo, órale, el orgullo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el orgullo cuando nos sentimos fracasados? Ay, no, ahí andamos, ¿qué? Pero dije, me tuve que sujetar, hermano, me sujeto, y que sea el Espíritu Santo el que me guíe. Siempre he tratado de hacerlo, pero hermanos, la carne, ¿verdad? De repente es débil, ¿o no? Y de repente nos dice el Señor que no hablemos, y ahí andamos hablando, ¿verdad? Sobre todo las mujeres, ¿verdad? Las mujeres somos un poco así, ¿verdad? Difícil de callar, duros de matar, no, difícil de callar. Y empezamos a hablar, hermanos, y a lastimar. Y el Señor dijo, no hables, no le digas nada a tu esposo. Y tú, ay, le dices, parece metralleta. Y ese es el problema más grande, porque te sentiste mal, frustrada, lo que sea, fracasado, y sale peor la cosa. Entonces, o con los hijos también, hermanos. Si el Señor dice, no le hables, no le digas a tu hijo, ora. Ay, queremos decir, y más, no, sí, tengo derecho, soy la autoridad. Y empieza uno, Padre Santo, hay que tener cuidado. O los hijos a los papás, etcétera, ¿sí? Entonces, pues Dios es tan bueno y tan hermoso, hermano, que cuando pasamos eso son cosas de aprender, de crecer, amén. Yo aprendí, hermano, y dije, no, Señor, mira, no habla. Menos así, pues tengo que ser sabia. Si el Señor me dice que nada más ore, pues no voy a orar. Y entonces, ese día, hermanos, el Señor me premió, me coronó de favores y misericordias. Tan hermoso el Señor. Ese día, hermano, hubo una promesa, y él decía, no queremos que te vayas, y también yo no quiero que se malentienda, pero yo quiero que tú tengas un lugar que sea tuyo, una casa para ti. Imagínense qué hermoso, hermano. De ahí salió la casa. Si no hubiera aguantado, si mi orgullo se hubiera así. Y entonces de ahí salió la promesa de la casa, y el Señor nos dio una casa. Amén. Ya pasaron, no sé después de cuántos meses fueron, pero fueron varios meses. El Señor empezó a construir unas casas acá donde estoy viviendo, y fue a como yo la quería, hermanos, donde yo quería, cerca de la iglesia. Todo ese Señor es tan hermoso, hermano. Así que, pero Él quiere que crezcamos, hermano, porque nos quiere dar, nos quiere bendecir. Pero si no hemos crecido a ese nivel, hermano, y te dan, pues vas a ponerte como loco. Ese que nadie ha tenido, llega a tener, loco se quiere volver, ¿verdad? Sí, si pasa, se le mueve el piso y empieza el pavorrealeo y empieza imagínense, hermano. Porque si hay gente, por eso a los niños no se les puede dar un carro. ¿Quieren el carro del niño? No, hijo, o sea, que sea más grandecito, yo te suelto el carro. Hay gente que quiere manejar. Imagínense que Santi que quiere manejar el carro, ¿se lo soltarían? Sí. Imagínense. Bien chocado, ni alcanza los pedales.
¿verdad? Ni alcanza. Entonces tiene que tener una edad y un crecimiento. Igual el Señor, hermanos. Y si el Señor nos tiene promesas hermosas, pero a su tiempo. Y por eso cada cosa que te pasa es para crecer. O sea, no te desesperes, no te desanimes, no te desalientes. Voy a crecer. ¿Qué hice mal? ¿En qué debo corregirme? Porque si empezamos a decir, no, que todo el mundo se corrija, ¿y tú cuándo? No, pues yo no me equivoqué. Se equivocó él, se equivocó ella, y tú no te equivocas, eres perfecto. Todos nos equivocamos, hermanos, ¿verdad? ¿O no? El orgullo que no nos deja reconocer, pero fíjese que el orgullo no te va a dejar crecer tampoco. Mejor vamos a reconocer para crecer. El fracaso es parte indispensable e irreemplazable del aprendizaje y el crecimiento. Qué tremendo. O sea que, hermanos, ahí de repente vamos a pasar por eso, pero véalo de ese modo. Es indispensable e irreemplazable para el aprendizaje y el crecimiento. Adolescentes que empiezan ahí, no se preocupe. Si se equivoca en algo, va a aprender que así no se deben hacer las cosas. Amén. Así como este hombre, ¿verdad? Me encanta este hombre que dijo, no, yo no fracasé 200 veces. Nada más supe que 200 veces están mal, no se debe vacunar así. Aprendí. Así debemos de hacerlo nosotros. El fracaso no te forma. Lo que te moldea es la forma en la que respondes a él. Es la forma en que respondemos al fracaso. Es lo que nos va a formar. Hay gente que responde mal al fracaso y no es formado. Podemos haber muchos cristianos, pero no formados. No hay una formación, vaya. No porque digan que son cristianos, ya son buenas personas. No, ese es el error. Ese es el error de muchas personas, que es que es cristiano, que sí, que ande con la niña, con mi niña, porque va a una iglesia. ¿Y qué tiene? Ahora no se vaya a ir por otro lado. No quiero que se malentienda. Porque hay personas que pueden venir a la iglesia pero no están formados. O sea, nada más vienen y escuchan y ya. Como los otros que van a otra iglesia que nada más van y se persinan y ya. Y salen y siguen igual, ¿o no? Igual hay cristianos así, que pueden venir pero no se han dejado formar. Entonces por eso dice Jesús que por los frutos nos van a conocer. Amén. O sea, una persona formada, que se ha dejado formar en medio de la frustración, del fracaso, y que el Espíritu Santo lo guíe y le ayude a crecer, va a tener frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? No otro tipo de frutos. Entonces por los frutos nos van a conocer, no porque digamos que venimos a una iglesia o pertenecemos a una iglesia o sirvamos en una iglesia. La formación es lo que cuenta y es importante. Los fracasos en realidad nos ayudan. No es que Dios desea que fracasemos, pero Él sabe que cuando nuestros fracasos nos pueden ayudar, pues estos nos muestran lo que necesitamos. Así que debido a esta razón, el Señor fielmente nos provee el entorno perfecto para descubrir nuestras insuficiencias. ¿Dónde hay que pulir? ¿Dónde hay que mejorar? Porque el Señor nos quiere llevar a altos lugares. ¿Sí? Dice que no quiere que seamos cola, sino cabeza. Entonces, donde quiera que estemos, hermanos, debemos ser cabeza. Debemos ser las mejores personas, el mejor trabajador. Amén. La mejor ama de casa, la mejor mamá, el mejor papá, el mejor hijo. Donde quiera que estemos, no importa el lugar, pero el mejor, la cabeza, con la ayuda de Dios. Y no para gloriarnos nosotros, sino para enaltecer el nombre de Cristo. El fracaso no nos define. Dios no define a su pueblo por sus fracasos, sino por su fe. Qué hermoso, ¿verdad? Dios no nos define por nuestros fracasos, sino por nuestra fe que tenemos. Y podemos ver, hermanos, en el libro de Hebreos 11, que tiene una lista, ¿verdad?, de nombres, y habla
de ellos. Y si fracasaron en varias cosas. Podemos ir mire, vamos a Hebreos. Yo quiero leer un poquito nada más ahí en Hebreos capítulo 11. Habla de Noé, habla de todos, de Abraham, Noé, Sara, Isaac, de todos. Pero fíjese que Noé dice que fue un hombre que caminó con Dios, un hombre perfecto ante Dios, ¿verdad? Y ahí lo nombra. Y estos son los héroes de la fe. Pero sabe que Noé se embriagó después de salir del arca y todo. Se embriagó y dice que su hijo cambió su desnudez. Tuvo ese fracaso, se resbaló. Pero Dios no dice aquí, y este que es borracho, que se emborrachó. No, dice este hombre de fe. Él no se acuerda de ese fracaso, porque creció, aprendió. También habla de Abraham. Abraham, el padre de la fe, se conoce así. Fíjese. Dice que salió de su tierra por fe y caminó con Dios también. Y habla muy bonito de Abraham en este capítulo 11. Pero sabe que Abraham echó mentiras sobre su esposa 2 veces. Dijo que era su hermana y era su esposa. Y le dijo: Sara, yo reconozco que eres muy hermosa y vamos a pasar por Egipto, y el rey de Egipto pues no me vaya a matar por querer quedarse contigo. Mejor vamos a decir que eres mi hermana. Y pues Sara dijo: bueno, pues sí. Y dijo que era su hermana. Y dice que se la llevó al palacio. Pero luego Dios empezó a llenar de cosas así, o sea, una enfermedad. Y él se dio cuenta que no, pues era la esposa, no era la hermana. Y luego va y le dice: ¿por qué me dijiste que eras tu hermana? Y dijo: váyate. Y lo corrió. Bueno, no le hizo nada y se fue. Pero vuelve a pasar por otro lugar y también le dice: sabes que vamos a pasar a otro lugar y no quiero que me vayan a matar, pero vamos a decir que eres mi hermana. Porque tenía miedo que lo mataran. Entonces Abraham mintió, hermanos. Fue un fracaso, o sea, no era así, porque tuvo miedo. Pero aún así Dios no habla mal de él aquí. Él dice que fue el padre de la fe. Amén. Entonces muchos de la Biblia fracasaron, pero caminaron por fe, se levantaron, aprendieron de sus fracasos. Amén. Sara, la esposa de Abraham, fíjese, Sara, y lo que dice de Sara, mire, vean, ahí en verso 11, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dice aquí: creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sabe que la primera vez que escuchó que iba a tener un hijo, ella se rió? Y aquí no dice: y esta burlona, que aún así que se burló, yo le concedí un hijo. No dice así, ¿verdad que no? Dice que creyó la promesa, porque ella se rió. Por eso le pusieron Isaac, porque se andaba riendo. Y luego le dice: ¿te reíste? Yo no. Ni reconoce que se va a reír. ¿Cómo se arrepintió? Pero sin embargo Dios le dio la oportunidad y creció y aprendió. Amén. Y así, hermanos, si usted ha tenido algún fracaso, levántese, aprenda de eso y siga adelante. No se dé por vencido. Amén. A lo mejor usted fracasa en público y la gente lo va a tener de repente por un tiempo, ¿verdad?, etiquetado, porque así es la gente, ¿o no? Así somos, hombre. Y yo digo: Señor, yo no puedo etiquetar a nadie y ando corrigiéndome yo. Sí, porque ¿cómo le voy a ayudar a cambiar a esa persona? A lo mejor ahorita ya quiere. No es fácil, hermano, como pastor, porque uno le ayuda y ahora sí quiero, ahora no quiero, ahora sí quiero. No, hijo, yo no dice: Padre Santo, ahora sí es la buena o no, ¿qué pasó? Tengo que creer. No puede etiquetarlo, porque una de esas crece. Amén. Y sí, tengo experiencias y he visto que el Señor ha hecho grandes cosas con cada uno de los que se han dejado, ¿verdad? Y han crecido.
Amén. Entonces, así es Dios, el corazón. Nosotros debemos ser como es Él. Perdonar y esperar que la gente aprenda y va a aprender. También de Jacob, fíjense, Jacob también habla aquí, y Jacob suplantó a su hermano, ¿verdad? Y engañó a su papá, haciéndose pasar por su hermano para que le diera la bendición. Y aquí es nombrado como un hombre de la fe. Pero luego se arrepintió, hermano. ¿Sabe usted que tuvo que irse corriendo porque su hermano Saúl lo iba a matar y no pudo ya ver a sus papás? A su mamá ya no la vio morir ni nada. Pero pues la mamá también tan chula, ¿verdad? Como la mamá le dice, hazlo. La mamá le dijo cómo lo hiciera. Como hay mamás así, ¿verdad? Que no ayudan a los hijos, más los hunden. Ya cayó el hijo, allá lo llevaron, allá va a sacarlo, déjelo para que aprenda, ¿o no? No, porque lo saca la mamá, ay, otra vez. Por eso pasan las cosas. Hay que dejarlo, que el Señor trate con él, a que madure, o con ella. No, pues ya la muchacha salió mal, ¿no? Pues vamos a ayudarle todos. O sea, le ayudas. Y le ayudas de más. Claro que hay que apoyarla, porque tampoco vamos en contra de que cómo la va a correr de la casa, ¿verdad que no? Pues usted correría a su hija. Que no debe ser así. Y es cuando se casen, luego. Pero hay personas, ¿verdad?, que han tenido esos fracasos. Hay que ayudarlos como padres, pero no pasarte, porque luego le estás cuidando al niño y la bendición, y luego va y trae otra, porque tú te hiciste cargo de la bendición. No, se tiene que hacer cargo ella o él, si es un hijo, porque a veces son los hijos. Vas a ayudarle, pero no a ese grado de que tú vas a ser la mamá o el papá. No. Usted lo alimenta, usted lo mantiene, usted se casó, quiere la bendición toda completa, también manténgale, amén. No mantenga el matrimonio. Y no sé por qué dije esto, pero el Señor sí lo sabe, ¿verdad? Gloria a Dios, amén. Entonces hay consecuencias, ¿verdad? Bueno, dice la escritura que Job lo que hizo, pero pues Jacob, perdón, y Jacob pues se arrepintió y luego ya regresó. Acuérdense que regresa a su tierra y no hallaba ni cómo, ¿verdad?, cómo hacerle con su hermano. Mandó regalos y más regalos antes de que me lo tope, ¿verdad? Ay, que ablandarle, los regalos, hermano, ayudan, ¿verdad? Si usted hizo algo con alguien y quiere pedir perdón, regálele algo y luego pídale perdón, no sé, hágale algo bonito, porque sí pasa. Y ya le pidió perdón, ya cuando le pidió perdón, pues ya que él estaba bien ablandadito, le mandó regalitos, ¿verdad? Y le pide perdón, ¿no? Y lo deje usted que cuando luchó con el ángel, Jacob luchó con el ángel por una bendición, dice un canto, ¿verdad? Y dice que se quedó así por esa lucha que tú. Entonces cuando su hermano lo ve así, pues algo Dios hizo en su corazón. Por eso pasan cosas en nuestra vida, hermano, y a veces no entendemos, pero es porque el Señor va a hacer algo. Entonces no se enoje porque le pase algo, hermanos. Y Dios es bueno y poderoso, que aún lo malo lo usa para el bien. Amén. Moisés, también habla aquí de Moisés, y Moisés mató a un egipcio. Fíjese, y habla aquí el hombre de la fe, y fue un asesino. ¿Por qué? Fue a defender, y en la defendida que quiso dar, pues se le pasó la mano y mató al egipcio. ¿Se le ha pasado la mano a usted, hermano? No ha matado a nadie, ¿verdad? Pero ha lastimado a alguien. ¿Sí? Entonces, bueno, o sea, usted pida perdón y aprenda de eso, no lo vuelva a hacer. Amén, porque eso de que no aprenden, sigue haciéndolo, pues ya no estamos bien, ¿verdad? Hay que aprender. Como David dice que codició a esa mujer, adulteró con esa mujer, luego hasta pues fue un asesino, pero no lo mató él, pero casi lo mató él, ¿verdad? Cuando lo manda al frente al esposo, ¿verdad? Ahí está. Y luego se arrepintió, hermanos, creció, ya no volvió a hacerlo, jamás volvió a adulterar. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? En el fracaso, pues tratar de no reincidir en eso, hermano, porque no, pues es que así yo aprendí, ¿verdad? No se vaya al otro extremo. Sí, levántese, camine, sacúdase y adelante, caminando como viendo al invisible. Amén. Y aquí habla de tantos, de Sansón, cómo anduvo con esas mujeres filisteas, y Dios le dijo, no andes con filisteas. No, ella quería andar con las filisteas. Y luego esa mujer, ¿verdad?, que fue su ruina. Y habla aquí. Y fíjese, todavía habla de él también aquí. Sansón muere porque dice que le sacaron los ojos, ¿verdad? ¿Alguien ha leído esa parte?
de la escritura, donde Sansón, Padre eterno, por más que pues esta mujer le preguntaba dónde estaba el poder, su fuerza, y le decía, le mentía a él, ¿verdad? La engañaba, por decir, para que no fuera a atinarle dónde, y venían los egipcios y lo querían matar y él los vencía. Oye, sabía bien lo que estaba tramando esta mujer y aún así le descubrió su corazón. Estás viendo, ¿verdad? Estás viendo a la persona y todavía le entregas tu corazón. ¿Qué va a hacer con tu corazón? Lo mismo que Dalila. La visión, perdió la visión y ya no pudo poner los ojos en Cristo, el hombre o la mujer. Se desvió su mirada del que debe ponerla. Pero dice la escritura que él clamó a Dios ya siendo ciego, lo que quieran, en esa fiesta que lo llevaron para burlarse de él, y dijo, permíteme, Señor, aquí están todos los filisteos que habían matado, pues dame fuerzas aunque me muera con ellos. Y Dios le dio fuerzas y murió juntamente con ellos. Pero aquí habla el Señor y habla de él como un hombre de fe. Fíjese qué hermoso es el Señor, porque es un papá, hermano. Los papás no tenemos paciencia con los hijos, ¿o no? Así el papá de nosotros. Pero pues él es sabio y nos corrige como nos debe corregir. Usted corrige a sus hijos, ¿sí? Qué bueno, corríjalo según como necesite la corrección. Sí, porque hay unos que con el puro gritillo ya se calmaron y otros hay que darles, ¿verdad? Su buena chancleada para que aprenda y sea un buen hombre, una buena mujer el día de mañana. Amén. Así. Entonces, así el Padre, hay consecuencias, pues hay que llevarlas. Así que no nos demos por vencidos. Si hemos pasado o estamos pasando por algo difícil, que nos sentimos fracasados, ya no la hice otra vez en esto y he luchado y voy a aprender. Acuérdense que el fracaso se usa para aprender. El error, lo que hemos hecho, aprender de esto, qué hice mal, dónde debo corregirme, qué debo hacer o qué debo dejar de hacer. Amén. Para no caer otra vez. No se justifique, no haga lo que estábamos diciendo que, como Pedro, si hubiera dicho Pedro, no hombre, es que yo me dio calor y por eso me hundí un ratito, a mojarme un ratito y para salirme otra vez. Que con nadie se dio cuenta. Ay, hermanos, ¿verdad? Hay que decir, ¿sabe que el enemigo nos quiere destruir a través de eso? De ese fracaso en tu mente y te dice, tú no puedes, mira, ya caíste, ya reincidí. No, yo voy a aprender. Ya sé que de este pie cojeo, pues voy a hacer senda derecha, como dice la palabra, y para que sane, porque sí sana, hermanos. Sí va a sanar y se va a fortalecer y va a ser fuerte. Y ya no va a ceder, ya no va a caer en eso. Pero porque está haciendo senda derecha, dice, para que lo cojo sea sanado. Fíjese qué profundidad de este versículo. Lo cojo sea sanado. O sea, de que ya no te va a llamar la atención eso que te llamaba la atención antes, porque has sido sanado, porque has hecho senda derecha. ¿Qué es hacer senda derecha? Amén. Si sabe poner ahí, vean, ya sé que yo no me voy para allá, voy a hacer senda derecha y voy a seguir adelante y no voy a venir para acá, porque sí que allá pues soy tentado y todavía no ha sanado la cojera que donde cojeo, perdón, me equivoqué, donde cojeo, y sé que voy a caer ahí, mejor ya no voy, ¿sí? Y ya no vaya, va a llegar un momento que va a ser sanado y va a poder ir, ¿a qué? A ser de testimonio, a hacer luz en las tinieblas. Pero si sabes que cojeas de ese pie, salte del trabajo, salte de ese lugar, que tienes que salirte. Pero es que voy a verme fracasado. El fracaso ese es para ayudarte, para corregirte, para crecer. Amén. Fíjese Jesús, lo que Dios me daba. En Jesús, en ese día, en esa noche, en el huerto de Getsemaní, había una tormenta dentro de él. ¿Sí? Esa tormenta era de que tenía que pasar ya a ser sacrificado. Por eso dijo, mi alma está turbada hasta la muerte, porque sé que tengo que ir a la cruz.
Y ya es mañana. Ya es mañana. Tengo que morir por todos ellos. Me van a ver como un fracasado, porque así lo vieron. Y así hay gente que nos puede ver como fracasados, pero estamos ganando. Estamos enriqueciendo a muchos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como tristes, entristecidos, pero gozosos por hacer la voluntad de Dios. Muchas veces, hermano, te vas a sentir entristecido, pero a la vez gozoso, porque estás haciendo la voluntad del Padre. Eso es lo que la gente no ha entendido muchas veces. Por eso renuncia a caminar por fe, porque no ha entendido los misterios del Espíritu Santo. Y Jesús tenía esa tormenta dentro de él, hermanos. ¿Tú has sentido una tormenta dentro de ti? Jesús la sintió, pero fue al Padre. ¿Qué tienes que hacer cuando sientes esa tormenta dentro de ti? Ir al Padre y en la intimidad decirle: Padre, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya, porque me duele, porque no sé qué va a pasar, pero yo quiero hacer tu voluntad. Jesús, nuestro mayor ejemplo. De dejar el orgullo a un lado y hacer la voluntad de Dios. Los que caminan por fe, hermanos, necesitamos dejar el orgullo a un lado. Como no poseyendo nada, más poseyéndolo todo. Así como dijo Pablo. Y cuando lo tomaron y su discípulo dijo no, y empezó a querer ayudarlo, le cortó la oreja a ese soldado, Jesús dijo: no hagas eso. Le agarró la oreja y se la pegó. Yo tengo que ceder mis derechos. Yo no quiero y no debo pensar en mí, dijo Jesús. Se decía a sí mismo. No lo dice la Escritura, hermano, pero yo creo y pienso que se decía a sí mismo: no voy a pensar en mí, porque yo ya le dije a mi Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. Aunque ellos 12 me vean como fracasado, sabrán algún día que no fue un fracaso, sino que cedí. Entregué mi vida por ellos. Y cuando lo latigaban y lo golpeaban y lo desgarraban, seguía ahí. Y cuando sube a esa cruz, cuando lo clavan y todo, y él y la gente: crucifícale, crucifícale. ¿Cómo se sentiría, hermano? Todavía, o escuchar a las personas hablar de él y deseando su muerte. Así va a haber gente, hermanos, que aún ayudándoles no lo van a entender. Como no lo entendieron cuando crucificaban a Jesús. No esperemos, hermanos, que toda la gente entienda. ¿Qué debemos de hacer? Hacer la voluntad de Dios. Aunque nos sintamos adentro de una tormenta, vaya a Él, vaya al Padre: Señor, pasa de mí esta copa. No se haga mi voluntad sino la tuya. Porque yo he venido a hacer tu voluntad. Porque yo he sido escogido de la multitud para hacer tu voluntad. Para enriquecer a muchos. Para bendecir a más. ¿Cómo se siente usted, hermano? Tal vez hay una tormenta dentro de ti.
Jesús primero la sintió adentro, hermano, luego estuvo afuera cuando lo latigaron. Deja que el Señor te hable. Este canto está muy hermoso. Deje que el Espíritu Santo siga tratando con usted. Escúchelo y va a estar en la pantalla la letra por si no lo entiende. Pero Él prometió estar con nosotros todos los días. Y Él está contigo hoy, mañana y pasado. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de Mar Rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó, del otro lado cantó, del otro lado cantó. Amén. Se fija este canto que hermoso. Él está ahí. Aunque veas si venga algo difícil, clama a Él y Él va a estar, como lo hizo con Pedro. Yo no sé usted cómo está, hermanos, si está atravesando por algún fracaso o tuvo un fracaso en la vida y no se ha levantado por ese fracaso. Hay gente que dura con eso y ese fracaso. Y a mí me pasó esto. Bueno, perdone, crezca, siga adelante. Dios no nos va a etiquetar por los fracasos, es por la fe. Es por la fe. No importa lo que esté pasando o pasó, lo que necesita hacer es caminar por fe, su mirada puesta en Jesús,
clamar a Él y dejar que Él guíe sus pasos en todo tiempo, en todo momento, le enseñe a hacer lo que debe hacer, le ayude a hacer. Crea en Él. Amén. Cierre sus ojos y si alguien quiere pasar para ser ministrado, se le puede ministrar ahorita. Vamos a poner otro canto. Conforme este canto que vamos a poner, vamos a ministrarle. ¿Alguien necesita alguna oración? Póngase de pie, puede pasar. Si usted necesita que oremos por usted, en esta hora le ministramos. Ponemos un canto también muy hermoso.